Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos una vez más a Entrevista Venevisión. Nos acompaña el día de hoy Luis Eduardo Martínez, rector de la Universidad Tecnológica del Centro. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias, me encanta estar con ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimos temas de que hablar, el tema universitario está al tapete, pero en un principio queremos pulsar qué opinión le merece la situación. Tenemos una coyuntura interesante, vamos a calificarlo de esa manera, desde el punto de vista económico, político, social. ¿Cómo podemos pulsar la realidad nacional en este momento? Bueno, lo que tú acabas de definir como interesante, yo diría que dramática, porque estamos viviendo una situación económica muy compleja, con la inflación más alta del mundo por tercer año consecutivo, con un índice de desabastecimiento que es también de los más altos del planeta, con una inseguridad que a todos nos agobia. Esa situación económica obviamente se refleja en lo social, con una descomposición importante que se refleja en todos los estamentos de la sociedad y finalmente repercute en el quehacer político, de tal manera de que la situación de Venezuela hoy es particularmente compleja. Yo diría, y coinciden conmigo muchísimos, que es necesario prontamente un cambio de política que garanticen que Venezuela sea el país que nosotros soñamos. Quizás otros vayan más adelante y señalen que no solamente se trata de un cambio de política, sino también un cambio de modelo, y yo coincido con ellos. Y algunos dan un paso más adelante y con el cambio de política, con el cambio de modelo, también tendría que asociarse un cambio de actores de tal manera que Venezuela sea el país que nos merecemos. 3 medidas que son necesarias y urgentes en este momento. Bueno, la primera de ellas es desmontar el control cambiario, que ha creado cualquier cantidad de distorsiones en la economía venezolana. La segunda, garantizar por la vía de la promoción de la inversión privada el que se eleven los niveles de productividad. Y la tercera, trabajar de manera mancomunada a todos los actores involucrados por la seguridad. Venezuela demanda urgentemente soluciones al gravísimo problema de inseguridad que cada día cobra más vida, cobra más víctimas y que en definitiva está marcando a la familia venezolana. El sector universitario no escapa a esta realidad. Hemos visto durante varios días consecutivos cómo universidades autónomas y privadas han salido a protestar por diversos temas, por falta de recursos, por la parte justamente de seguridad, tanto interna como externa. El día de ayer se realizó durante todo el día el Consejo Nacional de Universidades, además que está en el tapete el tema de lo que son el ingreso de los nuevos estudiantes a las máximas casas de estudio. ¿Cuáles fueron los acuerdos que se llegaron en esta reunión? Bueno, sesionamos casi 12 horas y eso te dice de cuánta importancia le damos al tema del Sistema Nacional de Ingreso, pero afortunadamente, después de una larga discusión que en lo personal considero bien conveniente, pudimos ponernos de acuerdo alrededor de 10 conceptos. Y debo insistir que ponernos de acuerdo de manera unánime entre rectores, ministros, viceministros, distintas maneras de ver el quehacer político en Venezuela es bien importante y demuestra la capacidad que tenemos de entendernos. El primer gran concepto, que es el que a todos nos preocupa, sin excepción, el que tiene el Estado venezolano que garantizarle el ingreso a todos, absolutamente todos los bachilleres que egresen en este año 2015 y en los precedentes. Tienen que ingresar a la universidad porque eso es un derecho que le asiste según la propia Constitución. El segundo de los acuerdos, ya de manera específica, fue que la OSU efectivamente, como lo ha venido haciendo en los últimos años y como decidió el propio CNU en el mes de enero del 2015, manejará de acuerdo a una serie de criterios que fueron establecidos el cupo universitario, pero las pruebas de admisión o de selección que ya fueron realizados en este año 2015 serán reconocidas de tal manera que los estudiantes que fueron seleccionados en las pruebas de admisión en las universidades autónomas no tienen por qué preocuparse. En este momento se decidió también extender hasta el 7 de junio las posibilidades de cambio de opciones de carrera de tal manera que 73.400 cupos que están todavía disponibles pudieran ser aprovechados por los estudiantes que no han sido asignados a ninguna institución de educación universitaria. Se decidió también auditar el sistema de tal manera de darle confianza a los distintos autores y el instrumento que ha sido utilizado para la asignación, distribuirlo entre los rectores para que con sus equipos técnicos lo evalúen. Se combinó también que estudiantes, independientemente que provengan de instituciones privadas o públicas con promedios excepcionales de nota, debe garantizársele el cupo. Y finalmente el ministro de Educación Universitaria se comprometió a que aquellas universidades que reciban más estudiantes de los que inicialmente habían planificado atender este año, deberán optar a recursos adicionales para poder satisfacer las necesidades que una educación de calidad demanda. Sí están las universidades en capacidad de poder justamente darle cabida a todos los estudiantes que deseen ingresar. En algunas carreras hay limitaciones, por ejemplo en medicina, que es una
de las carreras, no una, es la más demandada en el país en el 2015. 30.000 estudiantes optan a estudiar medicina en Venezuela y apenas hay unos pocos de miles de cupos. Es decir, que aquellos que optaron a medicina y lamentablemente por un problema de plaza no pueden ingresar, podrían derivar hacia carreras del área de salud que le permitan sí cursar estudios. De tal manera que lo que se trata es que en el conjunto de las plazas disponibles sí hay suficiente. Si sumamos las plazas aún disponibles de la educación pública con las privadas, estamos hablando de unas 300.000 que se encuentran hoy en el sistema. Se preinscribieron en el Sistema Nacional de Ingresos unos 450.000 muchachos. De tal manera que lo que ayer se decidió de manera unánime, y reitero, que es ratificar la necesidad de que todos los estudiantes de egreso de bachillerato cursen en una universidad venezolana, pareciera que estamos en capacidad de satisfacerlo, lo cual sería de una gran alegría para todos. Claro, actualmente hay 52 universidades en el país. ¿Son suficientes, ingeniero? Yo creo que algunas sobran, pero en cualquier caso son suficientes, porque el problema no es el número de universidades, el problema es la cantidad de plazas, la cantidad de programas, la priorización de los problemas que tienen esas universidades en resolverlo y en garantizar que sean de altísima calidad. Claro, porque a veces no es la silla lo que garantiza justamente que la persona pueda obtener el derecho a la educación, a la educación integral, que es lo que pasa en algunas partes. Si a mí me preguntaran, yo diría que la silla es lo menos importante. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de asistir a una universidad en el desierto del Sahara, en la República Árabe Saharaui Democrática, y me ha asombrado como en paredes de barro, con suelos de tierra, se impartía educación de altísima calidad. La verdadera clave para educación de calidad está en los docentes. Yo necesito profesionales bien formados, bien capaces, a la vanguardia desde el punto de vista tecnológico, pero también bien pagados, que es el otro drama de la educación universitaria venezolana. Hoy nuestros docentes reciben salarios de hambre. Muchos de nuestros docentes reciben salarios que bordean el mínimo, lo cual es inaceptable en este país, en cualquiera. Y hoy, y es una realidad que tenemos que reconocer, decenas de profesores universitarios de altísima calificación se están marchando del país para trabajar en otras naciones, porque aquí no somos capaces de ofrecerles salarios dignos. ¿Qué alternativas se puede plantear ante esto? Porque ¿cómo hace un profesor justamente con un salario mínimo primero para vivir, para poder sobrevivir y además colocar todas sus capacidades e intelecto a la misión que tiene justamente de formar al profesional del futuro? Hay que priorizar la educación. O sea, el grave drama de Venezuela no se resuelve sino a través de la educación. Lo único que va a transformar este país es la educación. Así ha pasado en otras naciones del mundo, especialmente la del continente asiático. En el caso de los profesores universitarios del sector público, el Estado tiene que garantizar los recursos para que se le remunere decentemente. Y en el caso de las universidades de gestión privada, el Estado tiene que facilitar los mecanismos para que las universidades de gestión privada tengan los ingresos suficientes para remunerarlos adecuadamente. Un solo caso, Ecuador en este momento adelanta un programa de Estado, que es el programa Prometeo, por medio del cual está atrayendo, captando profesores universitarios de todo el continente. Los que más se van son los venezolanos, porque un profesor pasa a ganar entre 3.000 a 5.000 dólares, imagínate. Cualquiera de nuestros docentes se siente atraído para marcharse a trabajar con el Estado ecuatoriano. Ingeniero, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Conversamos con Luis Eduardo Martínez, él es rector de la Universidad Tecnológica del Centro. Volvemos contigo, Manuel.